Amados hermanos, paz a vosotros. Bien, hermanos, estamos ya en el sábado día del Señor, segundo culto de adoración a nuestro Padre Celestial, para honrar, para glorificar, ensalzar y bendecir su altísimo nombre. Hermanos, como ustedes han notado, hemos llegado al final de un trimestre más, aunque estamos tomando una semana más del mes de julio, pero esta es la última lección. Terminamos este trimestre. El objetivo fue conocer más del Espíritu Santo. Y qué mejor que terminar hablando esta última lección que lleva por título, hermanos, eh, hablar en lenguas. Entonces, los voy a invitar para que ustedes tengan a la mano su Biblia, su cuaderno, su libreta de apuntes y todo lo que sea necesario, hermanos, para poder nosotros ver a través de este tema, hermanos. Antes que nada de entrar, quiero decirle que es un tema de controversia, por lo que vamos a ver aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, pues entramos de lleno a este tema, hablar en lenguas. Comenzamos y qué bueno que estamos todos bien, hermanos, en el aspecto de que nos hemos arreglado para el Señor, para honrar, glorificar su nombre, nuestras ropas de gala, estamos en santidad en el día sábado, nuestra casa es un altar de santidad y estamos guardando este santo día donde única y exclusivamente lo dedicamos para honrar y glorificar el precioso y bendito nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, como yo les decía, es un tema de controversia, en el aspecto de que todos conocemos, hermanos, existen muchos movimientos que tienen una forma errónea de tratar este tema. Es innegable, hermanos, ¿sí? Desde el punto de vista de ellos, cómo lo entienden, cómo lo interpretan, cómo ellos, hermanos, se expresan a través de este don de lenguas. Y hoy, a nosotros, hermanos, como Iglesia de Dios israelita, tenemos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista a través de la lección. Así que, hermanos, voy a pasar a la siguiente diapositiva para poder ver aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, el objetivo dice conocer. Aquí dice muy claro, hermanos, ¿verdad? Eh, en esta diapositiva el objetivo es conocer el verdadero significado de hablar en lenguas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, que vamos a ver, hermanos, conocer ese verdadero significado de hablar en lenguas. Sí, hermanos, y vuelvo a recordar, eh, estas organizaciones religiosas, hermanos, eh, casi pues tienen la misma mentalidad de cómo tratar este tema. Y pues lo voy a decir, hermanos, son especialmente la de corte pentecostés, ¿sí? Entonces, pero lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Tenemos una lectura bíblica. ¿Tienen su cuaderno, hermanos? A la mano, ¿listo? ¿Sí? Es la última lección, página número 41. Tomen su Biblia física. Vamos a buscar
Primer carta a los Corintios, capítulo 14, verso 1 al verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a leer, hermanos. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre toda cosa que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, empero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Así también no inter- si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé? Bien, hermanos, según el verso 32, dice que los espíritus de los que profetizan, sujétense a los profetas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que como ya mencioné, profeta es el que habla en lugar de alguien. En este caso, los profetas hablaban de nuestro Dios. ¿Qué hablaban? La doctrina de nuestro Dios. No es entender, hermanos, profetizar no es que algo se me ocurra a mí, que se me venga a la mente o que en la noche yo lo soñé. No, hermanos, eso no es profetizar. Comentaba yo con una hermana pentecostés y me decía que se levantó y me dijo, te voy a profetizar. Le digo, sí, dígame, vas a ir a la tienda a comprar tu desayuno. Le digo, pero pues es que eso es entendible, lo hacemos todos los días. No, vamos a la tienda a comprar nuestro mandado, nuestras cosas para hacer nuestros alimentos. Entonces eso no es profetizar. Profetizar, hermanos, es que todo lo que uno predique y hable del evangelio, eso tengo que sujetarme a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios. Dice segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3, donde dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta, dice capítulo 4 versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, hermanos, todo lo que nosotros prediquemos, hermanos, como Pablo, ¿dónde sustentaba él lo que predicaba? La doctrina, hermanos. ¿Cuál era su sustento del apóstol Pablo? A ver, hermanos, estamos esperando sus comentarios, estamos esperando sus respuestas. Ayúdenos, hermanos, comenten, participen, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo, todo lo que decía en cuanto a la doctrina, él lo sustentaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, todos nuestros dichos los tenemos que sustentar en base a qué? A la palabra de nuestro Dios, en la Biblia, hermano, es el canon, es la regla, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nuestro tema, el don, hablar en lenguas. Y hablar en lenguas es un don. Pero vamos a hacer un poquito de historia, hermanos, ¿sí? A la primer pareja, criadas por nuestro Dios, ¿dónde las puso? En ese huerto. Pecan, son echados de ahí. En esos tiempos, hermanos, se empiezan a multiplicar y va avanzando. Pero llegó el momento en que, aparte de hacer una ciudad,
también se levantaron una torre muy alta. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que dice Génesis capítulo 11. Se propusieron hacer una torre que llegara hasta el cielo para escapar del castigo de Dios. Dios vio que era su pensamiento, nadie los iba a hacer retroceder. Entonces, ahí, hermano, Dios confunde su lengua. Y de ahí provienen todos los idiomas. ¿Sí, hermanos? Entonces, han venido caminando a través de la historia. Es cierto que hoy actualmente han surgido también otros tipos de lengua. Por ejemplo, yo cuando oí, hermanos, que el pueblo judío mezcló dos lenguas, el alemán con el hebreo, surgió un dialecto o una lengua que se llama Yiddish. Sí, hermanos, ese es una lengua por la mezcla de dos lenguas, de dos idiomas. Y así, a través del tiempo, hermanos, como la lengua es viva, surgen nuevos pensamientos, nuevas palabras, en fin, el origen de los idiomas, hay una historia muy bonita del latín, al español, etcétera, pero nos meteríamos en esa situación de conocerlo, pero el origen viene de Génesis capítulo 11. Ahí lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Estaba leyendo el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, y hay muchas palabras que se han, ¿cómo puedo decir, hermanos? Se han incluido en el diccionario. Cuando hace muchos años, hermano, yo vivía en México, yo oía que le decían, amá, ¿y qué creen? Hoy está en el diccionario, está reconocido esa palabra, por lo cual significa que es mamá, ¿no? También un hecho muy conocido, el actor Cantinflas, también su forma peculiar de que cómo hablaba, cómo en las películas, hermanos, la palabra cantinflear también está incluido en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? ¿Qué es cantinflear? Pues que hablaba mucho y no se le entendía nada. Entonces, hermanos, pero ¿de dónde ha partido todo eso? Desde Génesis 11, el origen de los idiomas. Hay una pregunta aquí en nuestra lección, porque hoy es hablar en lenguas. Hermanos, hermanas, ¿qué lengua cree usted que hablaban Adán y Eva en el principio? Si nos gustaría que nos mandaran su respuesta, hermanos, que participaran. ¿Qué lengua hablaban Adán y Eva? ¿Cuál lengua sería, hermanos? ¿O qué idioma? Porque lengua son idiomas de lo que estamos hablando. Dentro de lo que hemos estudiado, no era ese hebreo que hoy se habla. Es posible, hermanos, que era un idioma semítico. Al final de cuentas, también va incluido el hebreo, un hebreo antiguo. Bueno, nosotros como iglesia decimos, hermanos, que ellos hablaban un hebreo antiguo. ¿Por qué? Bueno, si usted se da cuenta, tiene un teléfono inteligente ahorita, busque el significado de la palabra Adán, Abraham, Noé, Abel, de un personaje bíblico, y le va a aparecer
en la aplicación, hermanos, ¿sí? Que esos nombres, hermanos, vienen, primero que nada, su nombre en hebreo, ¿sí? Entonces, antes de que se diera lo de la torre de Babel, ¿qué significa Babel? ¿Podría mandarnos su respuesta, hermanos? Babel, ¿qué significa? Babel significa confusión. Entonces, el significado de estos nombres, si usted ve la aplicación, hermanos, se toma del hebreo, ¿sí? Por eso se dice que hablaban un hebreo antiguo, ¿sí? Adán y Eva. Pero son estudios que tenemos cuando nosotros los obreros nos reunimos. Eso, hermano, estudiamos y llegamos a esa conclusión. Vamos a hablar del milenio. En el milenio, hermanos, ¿qué idioma se va a hablar en el milenio? Mándenos su respuesta, hermano. Porque en el milenio se va a hablar un idioma. ¿Quiénes lo van a hablar? ¿Va a haber idiomas en el milenio? Sí. ¿Quiénes lo van a hablar? Hay una profecía en un profeta menor. Voy a leer, hermanos, un libro de un profeta menor en el Antiguo Testamento. Es Sofonías, capítulo 3. Voy a buscar este texto. Si han estado contestando. Ok, ahorita que lea el texto, a ver, nuestro hermano Dani nos va a dar la respuesta de algunos hermanos que nos han contestado. Voy a leer, hermanos, Sofonías, un libro difícil de buscar, hermanos, pero ya lo encontré. 8 y verso 9. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, el día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir a las gentes, juntar los reinos, para, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Aquí, hermanos, nos habla de una profecía, lo que nosotros conocemos como el Armagedón. Pero dice el verso 9, esto es para el futuro, esto es en el milenio. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento les sirva. Entonces, hermano, dice que se va a hablar un idioma, a los pueblos, se va a volver a dar el labio limpio, es decir, que hablará de un idioma. A ver, hermano Daniel. Dice el hermano Gilberto, Babel, confusión. Sí. Y luego dice, en el milenio, lenguas angelicales. Bien. Y eso es en Facebook, en YouTube. Tenemos que, dice la hermana Karen, español, luego confusión, un idioma angelical. Bueno, agradezco. Ajá, ¿quién más? Nada más. Agradecemos su participación, hermanos. Gracias, hermano Gilberto, hermana Karen, hermanos, hermanas que participan, les agradecemos. Bien, hermanos, miren, según la profecía de Sofonías 3, 8 al 9, hermanos, ¿sí? Todos los que logremos entrar a esa vida eterna, los vamos a hablar. Pero
pero el idioma que se va a hablar no va a ser un idioma angelical, aunque ustedes saben que los hombres, cuando estuvieron aquí en la tierra, hermanos, hablaron con los ángeles. Por ejemplo, Abraham habló, Lot, y cuántos no vemos, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablaron con los ángeles. Pero el idioma que se va a hablar, hermanos, en el milenio va a ser el hebreo. Por lo que hemos estudiado, por lo que hablaban Adán y Eva, por lo que hemos visto del significado de cada nombre. Por eso le decía yo, en su aplicación ahorita, busque usted el significado de algunos de estos nombres y siempre le van a aparecer. En hebreo es esto, ¿sí? Eso es lo que le van a aparecer. Entonces, hermanos, ¿qué idioma se va a hablar en el milenio? El hebreo. Pero hay un texto en Apocalipsis, capítulo 10, verso 11, que hace entender con los pueblos de gente no transformada, que van a hablar distintos idiomas, porque Dios unirá todos esos idiomas en uno solo, con los transformados. Entonces, eso es lo que vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. El punto es que en el milenio va a haber culturas, va a haber lenguas, ¿sí, hermanos? Pero los transformados hablarán una de labio limpio, que será el hebreo. Espero que ojalá y quede aclarado este punto, ¿sí? A lo largo de las generaciones, hermanos, hay diferentes lenguas. El siguiente punto es esto, hermanos. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nace aquí en la tierra, aparte del propósito de que tiene de vencer a Satanás, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo se bautizó y hay una profecía tocante a él. Dice Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 2. Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Quién es ese vástago que saldrá de la vara del tronco de Isaí? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza, hermanos, se le da toda la plenitud del Espíritu Santo. Hay un verso en Hechos, capítulo 10, verso 38, que es cuando él inicia su evangelio y dice esas palabras. Por eso voy a leer solamente el verso 38. Pero es muy importante leer, hermano, porque aquí está el origen de dónde vino el evangelio que hasta hoy tenemos. Pero dice aquí en el capítulo 10, solamente el verso 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces, fue investido del Espíritu Santo en toda su potencia, hermanos. No se bautizó y se le dio una porción del Espíritu. La pregunta sería, ¿que a él se le dio todo el Espíritu Santo? Sí, sí. Fue cuando él se bautiza. Entonces fue derramado el Espíritu Santo en su persona. Porque estamos hablando de hablar en lenguas. Entonces, hermano, nosotros como IDI
se nos, en temas, lo entendemos, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza, ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y por estas palabras que dice Cristo en San Juan, capítulo 14, versículo 3, que a la letra dice así: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta palabra, hermanos, os tomaré a mí mismo, ¿qué significa? Lo que vemos aquí en este texto, hermanos, significa el cuerpo de Cristo, los creyentes de Él, o sea, la iglesia de Dios, hermanos. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ya no en una persona, entonces nosotros también tenemos la plenitud del Espíritu Santo, no en una persona, sino en toda la iglesia, que está compuesto por muchos miembros. No tenemos una parte del Espíritu Santo, lo tenemos todo. ¿Sí, hermanos? La IDI goza del Espíritu Santo, no en una porción, no, sino en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso hemos leído Primera de Corintios 12, donde se habla acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ahí menciona los dones que están dentro de la iglesia. Voy a leer algunos textos, hermanos. Dice aquí, capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que da obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Amén. Vamos a seguir viendo estos textos más adelante, hermanos. Entonces, es muy claro lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que hay muchos dones. No todos los tenemos el mismo don, porque todos tenemos un don. Y pone el ejemplo del cuerpo humano, que tiene diferentes miembros, pero cada miembro tiene una función diferente. Así el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dones, hermanos, pero lo que sí debe de quedar claro en esta lección que estamos viendo, hermanos, que esos dones sirven para edificar a la iglesia. ¿Sí? Estos dones son para ponerlos al servicio de nuestro Dios dentro de su iglesia. Entonces, hermanos, esta iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre, aquí todos los dones existen hasta el día de hoy. Lo vamos a ir desglosando más adelante. La pregunta es, ¿hoy existe el don de lenguas? Mándenos su respuesta, hermanos, porque al final de cuentas ese es el tema que estamos viendo, hablar en lenguas. ¿Hoy existe el don de lenguas? ¿Qué dice, hermana? ¿Qué dice, hermano? Todos estos hermanos que acabamos de leer, sanidad, todos los que vemos, hermanos, están
solo que ya no operan de la misma manera que al principio. Porque en el principio, ¿por qué se manifestaron de esa manera? ¿Por qué era necesario todo eso, hermanos? ¿Por qué el estruendo en aquella casa donde estaban los discípulos con la iglesia? Y al oír el estruendo, todos los que fueron a esa fiesta de Pentecostés se corrieron alrededor de la casa para ver qué ocurría, qué había sido el estruendo. Es que había un propósito. Ahí se manifestó el don de lenguas. ¿Cuál era el propósito? Porque era el parteaguas para que creciera la iglesia, para que creyeran, para que la iglesia fuera evangelizada. Por eso en Hechos capítulo 2, hermanos, la manifestación del Espíritu Santo fue por medio del don de lenguas. Pero como les decía yo, tenía un propósito. Sigamos viendo estas preguntas, hermanos. Comentó. Sí, a ver, otro comentario. Hermano Gilberto comenta, pues hay personas que hablan varios idiomas, no sé si a eso se refiere. Vamos a verlo más adelante, hermano Gilberto. Muy bien, que su contestación, pero ahorita el don de lenguas, al final de cuentas, hermanos, es hablar idiomas, ¿sí? Eso es, sí, porque eso es lo que estamos viendo, hablar, don de lengua es hablar idiomas. Pero vamos a ver cómo lo utilizamos al servicio de quien lo ponemos. Ese es el punto. Entonces, hermanos, el propósito de lo de Hechos capítulo 2 era manifestar, hermanos, ¿a quiénes? Aquellos que dijeron, ¿no son estos galileos? Quizá por su ropa, por su forma de hablar, por su humildad. Aquellos venían de diferentes lugares. Pagaron una cantidad grande por llegar a Jerusalén. Eran judíos nacidos en otros países. Y por supuesto que en esos países se hablaban lenguas, se hablaban idiomas. ¿Sí, hermanos? Entonces, eh, todo lo que se manifestó ahí, hermanos, punto número uno, no habían estudiado esos idiomas, no tenían preparación en ellos. Punto número tres, fue algo sobrenatural, porque se manifestó, hermanos, que ellos dijeron, le oímos perfectamente hablar en nuestra lengua, ¿sí? O sea, en mi idioma le oigo hablar a este Galileo, le oigo hablar perfectamente en mi lengua. Esto es lo que yo decía. Ese es el don de lengua y era necesario que se manifestase en esa forma por el propósito que acabo de mencionar. En Hechos, capítulo 10 y en Hechos 19 son tres casos muy importantes que se dieron, hermanos. Dice Hechos capítulo 10, verso 46. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, siguiente verso. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Usted sabe, hermanos, cuál era la nacionalidad de Cornelio y todos los que le acompañaban? Todos los que creían, los que ayudaban a los rabinos a construir sinagogas, los que simpatizaban con esta doctrina de creer en nuestro Señor Jesucristo. Sí, eran romanos. ¿Qué idioma hablaban los romanos?
¿Cómo le entendieron los de la circuncisión? Hablaron en idiomas, hablaron en lenguas. En Hechos 19:6 también, hermanos. Fueron milagros que Dios permitió en ese tiempo que se realizaran, hermanos. Pero no significa que hoy, que no se manifiestan de la misma manera, sino de otra, no quiere decir que no existan. ¿Sí? En Primera de Corintios 12 se habla del don de sanidad. ¿Tenemos el don de sanidad? Sí, hermanos. La iglesia lo tiene, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Una parte sí y una parte no. Está todo. Un ejemplo, los ministros que tienen la facultad de ungir. ¿Por qué ungen? Hermanos, cuando llega un ministro a una localidad donde no hay, el encargado, el predicador, hermanos enfermos pasen al frente para que los unja el ministro, para que recobren su salud. ¿Cuál sería el propósito si dijéramos que el don de sanidad no existe en nuestra iglesia? Sí existe, ¿sí? Pero no se manifiesta como en el pasado. ¿Cómo? Ya vimos la sombra de Pedro, los sudarios o los pañuelos de Pablo, levantar muertos, porque allá era con un propósito. Hoy, hermanos, es diferente, ¿sí? Luego entonces, hermanos, eh, el don de lenguas sí existe, no de la misma manera como en la antigüedad, pero sí existe. Hablar en lenguas es el tema de la lección. Y nosotros decimos que por Primera de Corintios 12:14, que es el don de lenguas. ¿Qué es un don? Como ya lo vimos en lecciones pasadas, don de carisma es un regalo, es una gracia, es un don inmerecido. ¿Quién lo da? Dios. Dios derrama dones en el mundo, hermanos. Mis hermanos Israel, mi hermano Gilberto, mi hermano Eliseo, ellos nos van a decir si no, sí o no es. ¿Tocar guitarra será un don, hermanos? Yo intenté hacerlo, nunca pude. No es para todos. Para otros, muy fácil. Facilísimo, hermanos. Se fijan. A veces le pregunta uno a un hermano, ¿y usted cómo aprendió? Viendo, tomando algunas lecciones y inmediatamente me puse a tocar. ¿Sí? Entonces, cuando se pone, por ejemplo, el tocar un instrumento como la guitarra al servicio de nuestro Dios, edifica a la iglesia. Acompañan, hermanos, en los himnos, en los cantos, en las alabanzas a nuestro Dios, porque los dones son para edificar. Dice nuestro Dios que Santiago 1:17, que todo don perfecto, voy a leerlo mejor, hermanos. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces dice aquí, hermanos, todo viene de lo alto, es del Padre, es de nuestro Dios, como lo vemos aquí a través en las Escrituras. Él da un don a cada quien. ¿Cuándo se convierte ese don en que inservible, por decirlo así, hermano, que no sirve? Cuando no se pone al servicio de nuestro Dios.
Voy a tomar el ejemplo. Un representante de la Iglesia Popular habla muchos idiomas, el Papa, muchos idiomas. La pregunta ¿es un don o no es un don? Sí, sabemos que lo estudió, pero al final de cuentas es un don. Ahora, la siguiente pregunta, ¿lo pone al servicio de Dios o al servicio de quién? Sabemos que lo pone al servicio del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Todo el que es contrario a Cristo. O sea, tiene un don, pero no lo pone al servicio de nuestro Dios. El apóstol Pablo, de los dones que tenía, dice que él tenía el don de continencia. Y no es para cualquiera, pero era un don. ¿Por qué es mejor ser soltero? Decía él. Pues el soltero se preocupa más por las cosas de Dios. Dice, pero no es dado a todo. Entonces, es un don, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, un matrimonio, un buen matrimonio, ¿es un don? Sí, es un don. Mateo 19:11. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. San Mateo, capítulo 19:11. 10. Dícenle sus discípulos, está hablando de los matrimonios nuestro Señor Jesucristo, las personas casadas. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué les parece, hermanos? Es un don el matrimonio. Hay un comentario. Sí, a ver, hermano Daniel. Dice el hermano Joseph, un don es una gracia inmerecida, Sí, una habilidad al servicio de Dios. sí, exactamente. Gracias, hermano José. Sí, por lo que acaba de mencionar, ese es un don. No lo merecíamos, Dios nos los está dando. De nosotros depende ponerlo al servicio de quién, de nuestro Dios. Eh, ¿Se acuerdan de un personaje en la Biblia, en Hechos, llamada Tabita? ¿Quién era Tabita? ¿Qué don tenía? ¿Cómo sobresale como hoy en día muchos obreros, muchos hermanos que predican, que han hablado la palabra, ni siquiera se les conoce, ni siquiera a veces sabemos ni sus nombres, pero ahí está su obra, ahí está su trabajo, hermanos, no por ser famosos, sino que han predicado la palabra de nuestro Dios y tienen un don muy grande, hermano, de predicarle a todo un pueblo, a todo un lugar, lugares donde la mayoría de habitantes, todos son de la iglesia de Dios, hermanos. Tabita era una mujer que sin tener un grado de diaconisa, pero ¿cuál era su don? Tenía una habilidad, era costurera. ¿Qué hacía? Dice que regalaba, hacía los vestidos, hermanos, y se lo regalaba a las hermanas. Ella murió y estaban con mucho dolor. Le hablaron al apóstol Pedro, perdón, y que viniera y que estaba tendido el cuerpo. Y Pedro la resucitó. Una mujer que, hermano, servicial, no buscaba la fama. Como hay muchas hermanas, como hay muchos hermanos que tienen celo por tener una iglesia bonita, bien arreglada, una iglesia, hermanos, bien presentable, muy serviciales,
muy dadivosos, hermanos. Ese era un don y Tabita lo puso al servicio ¿de quién? De nuestro Dios. Gracias, hermanos, porque eso lo que menciona es cierto, hermanos. Tocando el don de sanidad, el don de lengua, hermanos, hoy hay milagros en nuestra iglesia. ¿Tenemos el don de sanidad? Sí. ¿Por qué, hermanos? Testimonios tenemos. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia, con este virus, otros en fase terminal, pero dan testimonio los hermanos. Hay un testimonio de una hermana joven, me dijo, me dio coronavirus. Tener fe, la oración, sí, con el medicamento, hermanos, pero se han levantado, ¿sí? Se han levantado, porque los ungieron, el ministro que tiene esa facultad. En la iglesia está el don de sanidad en todos, porque alguien hizo una oración, alguien fue a ver al hermano, etcétera, hermanos, pero ese hermano se curó. Hay testimonios. ¿Cuál es la diferencia entre don y fruto? La diferencia es que el fruto se pone en práctica. Por ejemplo, lo que escuchamos, los temas de los predicadores, eso debe de producir un cambio de carácter, de pensamiento, de actitud por la palabra de Dios. Entonces, el don, hermano, dentro de la iglesia está. Y todo, no en partes, por medio del Espíritu Santo. Y se sigue dando aquí a través de la Escritura. Como es un tema de controversia, hermanos, en las pláticas que hemos tenido con los hermanos de Corte Pentecostés, nos dicen, bueno, si tú tienes el Espíritu Santo, a ver, habla en lenguas. No es así, hermano, lo estamos explicando. Ellos malinterpretan los textos. ¿Sí, hermanos? Sí está el don de lengua, pero en una forma diferente. Lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 al versículo 10. Vamos al párrafo, hermanos, para pasar ya otro comentario. A ver, hermano Daniel. Sí, dice, un don, bueno, dice, Tabita tenía el don del servicio. Un don también puede ser tu profesión y lo vemos hoy en esta pandemia. Hermanos con profesión y usos de tecnologías nos proporcionan la palabra de Dios a través de los medios virtuales, aunque luego falle el internet. Sí. Los médicos, enfermeros, etcétera. Hay varias profesiones. Bueno, muchas gracias. Gracias por su participación. ¿Quién? José. El hermano José. Gracias, hermano José. Muy bien. Eso también ahorita lo vamos a tocar más adelante, hermanos, donde nos hemos de dar cuenta a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 1. Algunas organizaciones religiosas han entendido que cuando el apóstol Pablo les habla a los de Corinto sobre los dones espirituales y les menciona en específico el género de lenguas, se estaba refiriendo a un habla angelical incomprensible por medio de un éxtasis. Así lo creen y practican algunos grupos religiosos en la actualidad. Y tenemos una cita de 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Ya lo mencionamos, hermanos, hay muchos idiomas. Y efectivamente en 1 Corintios capítulo 13, ahí dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, y nos vamos a detener en el punto de la palabra angelical, o de la lengua angelical. Estos movimientos, hermanos, ellos creen que cuando en ellos, así lo interpretan, que es derramado el Espíritu Santo, ¿qué pasa cuando dicen tener el Espíritu Santo? Eso lo tomo porque ya lo predicó nuestro hermano Daniel. Bueno, hasta puso un video en esa ocasión, hermanos, en un tema. Se caen,
presentan un cuadro como de epilepsia. Ya usted sabe cómo hace una persona que en verdad está enferma de epilepsia. Balbucean palabras no completas, voy a decir palabras incompletas, hermanos. Lo que dicen no lo entienden y para ellos eso es hablar en lenguas. Es que es un misterio. Solo lo entiende el que está en ese trance. Eso dicen ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice acerca del trabajo del Espíritu Santo? No dice que hace eso. El Espíritu Santo es un ser de paz. El Espíritu Santo actúa diferente. No hay un texto en la Biblia, hermano, dice Lucas 4:1, y Jesús lleno de Espíritu Santo nunca se golpeó. En Hechos 2, los apóstoles llenos del Espíritu Santo que se le aparecieron lenguas como de fuego, nunca se cayeron, nunca hicieron otra cosa, hermanos, de caerse, de golpearse. No, hermanos, esto, si usted lo ha visto, aquí tenemos un testimonio del hermano Mar Anthony Aguilar. Nuestro hermano es de la iglesia, es obrero. Él fue a una reunión Pentecostés y vio eso, hermanos. Y nuestro hermano cuenta, no regresé. Me asustó. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos. Se muerden la lengua, hacen muchas cosas y dicen, es el Espíritu Santo. No, no es así, hermanos. Sigo leyendo. Y voy a pasar, hermanos, a la siguiente diapositiva. Acuérdense, hermanos, el verso de memoria dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, empero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahorita vamos a ver más adelante, hermano, qué función tiene si hablar un idioma extraño y nadie lo entiende. Pues los dones son para edificar la iglesia. Entonces, voy a leer el párrafo número 2, que dice aquí, hermanos, el párrafo número 2. Cuando tratan de justificarse en este versículo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. ¿Se imaginan que las personas son tomadas por el Espíritu Santo y empiezan a hablar incoherencias o barbaridades? Porque le hablan a Dios. Y claro, Él entiende todos los idiomas, suponiendo que es un idioma el angelical que menciona 1 Corintios 13. Pero los miembros de esta iglesia no, ellos no entienden nada. Dicen, pero eso no importa porque no le hablan a los hombres, sino a Dios. Esta interpretación es totalmente incorrecta porque contradice el propósito esencial que quería enseñarles el apóstol Pablo, que Dios le había proporcionado dones a través de su Espíritu Santo para que toda la iglesia se edificare. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Hermanos, que sí me gustaría que lo leyeran ustedes en sus casas detenidamente. Pero dice el texto así, verso 26. ¿Qué hay pues? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, dice aquí, hermanos, edificación. ¿Sí? Entonces tiene que ser eso, como dice aquí, a través de la escritura, hermanos. Sigo leyendo hasta el verso 28. Dice, si hablar alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, más uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia
y hable a sí mismo y a Dios. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? ¿Cuál es la regla que dice aquí? ¿Cuál es el propósito real de los idiomas? Edificar. No sirve de nada hablar y que nadie entienda. Pablo dice, la regla es, si tú sabes un idioma, lengua extraña es un idioma, y nadie lo entiende, ¿cuál es la regla? Mejor quédate en silencio, quédate callado, mejor, ¿sí? La lengua sirve para llegar a todas las naciones, como lo vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso 18 y verso 19 del capítulo 14. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Con qué lengua llegaba a hablar el apóstol Pablo? A ver, hermanos, mándenos su respuesta. ¿Qué significa que Pablo era políglota? Mándenos su respuesta, hermano. Eso sí lo espero en el transcurso con nuestro hermano Daniel. ¿Con qué lengua predicaba el apóstol Pablo? ¿O con qué idioma? ¿Y qué es políglota? Porque eso era Pablo. Lo esperamos. Entonces, lo siguiente, hermanos. Pablo sabía muchas lenguas, pero ¿qué prefería? Prefiero hablar 5 palabras ¿con qué? Con entendimiento. ¿De qué sirve que estas personas supuestamente hablan lengua angelical, pero nadie los entiende? Dice que para ello es la manifestación, pero ¿qué dice Hechos 2? Que hablaban lenguas entendibles. ¿Sí, hermanos? Y vuelvo a repetir, nunca ningún apóstol se cayó, nada de eso, simplemente se manifestó a hablar por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Puede beneficiar a todos si yo tengo un idioma diferente a los de ahí, si hay intérprete, hablo, aunque es muy difícil. Si no, no sirve, hermanos. ¿Sí? Los que malinterpretan el hecho de tener el Espíritu Santo se caen, todo se afecta. Eh, pues dicen que hablar en lenguas, si es hablar en lenguas, hermanos, sí es una manifestación por el Espíritu, pero no así. Así es una forma incorrecta. Nosotros no vamos a evangelizar a los ángeles, hermanos. Nosotros vamos a evangelizar al hombre terreno, al ángel no. ¿Yo para qué? Como dicen, es que lengua angelical. No, es que yo no voy a amonestar a un ángel. Yo voy a amonestar a uno de mi igual, a un terrícola como yo. Como vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. Otro comentario. Sí, hermano. Bueno, hay varios. Comentaba la hermana Rey y los que atienden gente, ¿no? Preguntando que si no es un don. Que igual ya le contestaron, pero igual también dice lo del Tabita. Y luego dice, el don de lengua se manifiesta a través de la habilidad y rapidez para aprender no una ni dos, sino muchas lenguas. Habemos muchos que podemos aprender alguna habilidad, pero nos cuesta mucho trabajo y el que tiene ese don lo absorbe como algo natural. Es un don porque tiene, bueno, aquí ya le contestó, es un don porque tiene que tener mucha paciencia y tolerancia. Él era políglota, bueno, políglota puso, pero es políglota. Pablo, Políglota. Gilberto pone Pablo en griego, políglota, que habla varios idiomas. Joseph pone romano, hebreo, que Pablo hablaba romano, hebreo y griego. Rey, hebreo, griego, latín, arameo. Y en el diccionario políglota se designa algo o alguien que domina más de 3 idiomas. Sí. Los que tienen más de 3 idiomas son los políglotas. Muy bien, políglotas. Entonces, correcto, hermanos. Bien, felicidades a todos mis hermanos que han contestado bien, hermanos, de esa manera, sí, pero con la que más predicaba era en griego. Bien, hermano Gilberto y hermanas. ¿Nuestra hermana qué? ¿Cómo se llama nuestra hermana? Rey, Rey. Ah, Gilberto, bueno, sí. Joseph. Sí, está bien. Muy bien, hermanos. Entonces, vemos nosotros a través de la Escritura. Dice el tercer párrafo por el tiempo, hermanos. Dice, en la iglesia de Dios israelita hemos entendido que el don de lenguas o hablar en lenguas es hablar idiomas extranjeros sin haberlos estudiados antes.
Por ejemplo, el evento que ocurrió en la fiesta de Pentecostés, donde es claro que los que estaban reunidos hablaron en idiomas extranjeros que, sin conocerlos previamente, y los que les escuchaban les oían hablar en su propia lengua. Eso ya lo comentamos, ya lo vimos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. En este tercer párrafo, hermanos, que estamos viendo, es un don diferente a cada uno que Dios lo da. El don de lengua lo vemos en tres casos en el libro de los Hechos. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19, que ahí lo encontramos. Voy a leer el siguiente párrafo, hermanos. También podemos mencionar la ocasión cuando el apóstol Pedro daba un sermón en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo se manifestó haciendo que los oyentes hablasen ¿qué? Las lenguas, el cual ya lo hicimos mención a través de ellos, hermanos, ¿sí? Eh, no todos tenemos el mismo don, ¿sí, hermanos? Como dice Primera de Corintios 12, hay de ciencia, de discreción, de profecía. Cada quien en la iglesia Dios le da un don diferente. Siempre nos ponen el ejemplo de los hermanos que se fueron a Estados Unidos. Pasaron los años, hicieron vida, nacieron sus hijos, hermanos, y se quedaron a vivir ahí. Ellos hablan español, pero sus hijos ya no hablan español. Ya dicen los hermanos de la administración que cuando van a Estados Unidos y predican, hermanos, ya la nueva generación casi no le entienden, hermano. No hay beneficio. Si no hay un traductor, alguien que interprete, hermanos, que hable en inglés, si lo entienden, es bueno, es provechoso el idioma. ¿Por qué, hermanos? Porque hablar en otro idioma que lo conozca o que haya un intérprete, sí es bueno porque cambia los pensamientos, las conductas, acciones. Si no sucede eso, hermano, que nadie entienda, es hablar al aire. Pablo qué recomendó? Bueno, dice, pues si no hay, mejor quédate en silencio. ¿Sí, hermanos? Entonces, los dones que vemos en Hechos, en Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, hermanos, existen. Y si dijéramos, no existen, entonces la pregunta sería, ¿está el Espíritu en partes o está en su totalidad? Está totalmente el Espíritu Santo en la iglesia. No todos tenemos la capacidad de interpretar. Usted ha oído profecías. No cualquiera lo dice, hermanos, con tanta facilidad. Las profecías, ¿sí? Porque tienen el don. Hay quienes nos hablan de moralidad, fornicación, adulterio, de tener buena moral. No cualquiera lo podemos hacer. Y el que habla te convence de que debe de haber un cambio de mentalidad. Cada quien tiene un don, hermanos. No todos tenemos la facultad de aprender un idioma. Hay hermanos de Estados Unidos han contado, tengo años de vivir aquí, pero no se me da. Sus niños, que ya nacieron allá, pues ellos ya nacen con esa lengua de hablar el inglés, pero dice, pero es que no se me da. No todos tienen ese don para hablar con tanta facilidad, hermano. Hay que tener la lengua muy suave, muy desenvuelta, porque hay palabras difíciles de pronunciar, entonces no es todo, hermano, ¿sí? El que estudia dos idiomas, ¿es un don? ¿Puede ser un don? ¿Cuándo es un don? Sí es un don, porque no es para cualquiera. Si lo pone al servicio de la IDI, hermanos, mucho mejor. Pero no todos, no cualquiera de nosotros vamos a hablar ya inmediatamente un idioma, ¿sí? En el mundo, en los debates, en en las cosas que pasan en las redes, en la televisión, hermanos, vemos a personas que las están atacando
y muestran una tolerancia. Uno se queda admirado. Personas agresivas contra otras personas y se conservan mansos, hermanos. No son de la iglesia de nosotros. No tienen la doctrina. No tienen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero en el mundo hay mucha gente tolerante, mucha gente mansa, pero no están al servicio de la iglesia esos dones. Pero ¿qué tal si alguien los convierte? El Espíritu Santo trabajará en ellos y vienen a ser de la iglesia, hermano, ¿y cómo serán? ¿Qué dirán los que los conozcan con esas cualidades? Mira, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, ¿sí? Mira cómo es, mira su comportamiento. Inclusive a nosotros, hermanos, no, nos alumbraría mucho a los que no somos tolerantes, a los que no somos mansos. Entonces, afuera los dones no sirven. ¿Dónde sirven los dones? Dentro del cuerpo de nuestra iglesia. Mencionaban los médicos, las enfermeras. ¿Se han visto, hermano, en las redes lo que han publicado la administración de hermanos doctores, las recomendaciones que dan? Búsquenlo en la red y ahí está, hermanos. Tenemos hermanos médicos, hermanos que se dedican a esa profesión. ¿Quién cree usted, hermana, hermano, que ha asesorado en esta pandemia a la administración? ¿Por qué la administración ha tomado determinaciones, por ejemplo, este mes de julio, cerrado? ¿Por qué cree? Porque se asesoran, porque los médicos, los enfermeros, enfermeras, los hermanos que trabajan en la salud, han puesto su conocimiento, su don. Hermano, médico no es cualquiera. Usted sabe, es una carrera muy sacrificada, mucho estudio, pero ese don lo han puesto al servicio de la iglesia. Dice el siguiente párrafo, hermanos, dice así: en el capítulo 14 de la carta que el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les plantea la importancia de aprovechar correctamente la aplicación de los dones del Espíritu que habían recibido. ¿Quiénes se deben de beneficiar con el ejercicio de estos dones? ¿Solo los hermanos que tienen el don o también los otros? La respuesta es clara. La meta debe de ser edificar a la iglesia, hermano, ¿sí? A la iglesia, como lo vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, el ejemplo de los médicos, de los que saben tecnología, de los, bueno, ya lo mencionaron unos hermanos, ya lo contestó nuestro hermano Daniel, es un don, hermano, no es para cualquiera, no cualquiera puede hacer esto. Yo le mencionaba la semana pasada, hermanos, ¿por qué hacemos esto? No lo hacemos por ser famosos, lo hacemos por la contingencia, hermanos, porque no queremos que los hermanos se contaminen, que haya un contaminado y se muera, hermanos. Pero qué difícil es transmitir desde casa, hermanos. Si ustedes vieran todo el sacrificio que se hace, tenemos niños. ¿Saben cómo los tenemos? ¿Saben cómo los ponemos? Para que no interfieran en el ruido. El día o los hermanos que transmiten desde casa, ellos me entenderán lo que yo les menciono de parte del hermano Daniel y de parte de mi hermano. Pero es muy, muy difícil, hermano. Siguiente párrafo. Dice así: por lo cual les exhorta a no cometer desorden en las reuniones, pues si alguien habla en una lengua extranjera, o sea, un idioma extranjero, y no hay quien interprete, o si se habla o si se hablan profecías sin que se explique con alguno que tenga conocimiento, ¿cómo se explicará, cómo se edificarán los oyentes? Pues nadie entendería, y si todos hablan a la vez en diferentes idiomas, y si hay visitantes, ¿no pensarán que los hermanos están locos? Primera de Corintios 14, lo que ya hemos venido leyendo aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Como le decía yo, hermanos, nos comentaba no solo el hermano Mar Anthony, sino muchos hermanos
que estuvieron en esos movimientos religiosos, hermanos, dice, sí, da miedo, hermanos, todo lo que hacen caer, se lastiman en las bancas, los chipotes se muerden, se lastiman, las mujeres se pegan en el rostro, hermanos, entran bien peinadas, cómo salen, si entran con velo, al rato no saben dónde quedó, llega un indocto, uno que no tiene conocimiento de nada de esas cosas, llega y ve, entra y que dice, no, pues están todos locos. Sí, hermano, el punto, los que hacen eso no predican de acuerdo a la interpretación de la Biblia, a la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Otro comentario, sí, hermano Daniel. El hermano Gilberto pone, creo que es que esos casos de hablar en lenguas espontáneamente son únicos. No sé si estoy en lo correcto, pero en estos tiempos no creo que ocurra lo mismo por ejemplo, al instante de bautizarse ya de inmediato hables lenguas. Luego pone el hermano Joseph, en el concilio ellos nos ayudan y cuidan nuestra salud. Se refiere a los hermanos doctores, médicos y enfermeras. Sí, muy cierto. Bueno, hermano Gilberto, gracias por su participación, pero dice Marcos 16:16, hablarán nuevas lenguas. Vamos a meterlo esto de esta manera aquí. Dice que nosotros hablamos una nueva lengua, porque antes, ¿qué lengua hablábamos? Decíamos groserías, palabras de doble sentido, decíamos muchas cosas incorrectas. Hoy, al conocer el Evangelio, ¿qué estamos hablando, hermano? Es una nueva lengua que estamos hablando. Y sí es cierto, el que habla un idioma o dos es un don. Sí, lo estudió. Sí, es cierto, se preparó, pero no para cualquiera. No para cualquiera, hermano. Aunque lo estudie, aunque vaya, muchos no, mejor se salen, no lo logran. Entonces, siempre y cuando se pongan al servicio de nuestro Dios, como dice aquí, a través de la Escritura. Voy a pasar al siguiente párrafo, hermanos. Por lo anterior, reiteramos que el género de lenguas, o don de lenguas, o hablar en lenguas, es una más de las manifestaciones del Espíritu Santo al otorgar la facultad para que los hermanos de la iglesia primitiva hablaran idiomas extranjeros sin conocerlos previamente, como dice aquí, hermanos. Ese tiempo fue un gran milagro, pero ya vimos el propósito, ¿sí? Hoy en día, de acuerdo a lo que dice nuestro hermano, por ejemplo, en Estados Unidos, si llegara un filipino, un chino, alguien que habla el inglés, y hay hermanos que hablan ese idioma, lo dominan el inglés, lo evangelizan bien, le predican bien, puede que vaya a su tierra y va a hablar en su idioma y va a llevar este evangelio. Imagínense, hermanos, la doctrina en otros lugares. Tener dos idiomas es un don, no todos lo tienen. Entonces, los hermanos que están allá están por algo. Al final va a haber un propósito. Y hemos de ver, hermanos, que hermanos ya le han hablado a hermanos de otros países y preguntan por esa doctrina. Último párrafo. Amados hermanos, consideramos que nuestro Dios también a nosotros nos ha otorgado dones. No los ocupemos para edificarnos solo a nosotros mismos. Antes consideremos la exhortación que le hizo el apóstol Pablo a los Corintios. Hágase todo para edificación. Y agrego, hágase todo en orden y decentemente, como dice aquí, la misma palabra de nuestro Dios. Preguntas, hermanos, pero antes dice un texto aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Pablo, por ejemplo, la música puede ser un don, hay oficios, pero lo que dice Efesios 4, Primera de Corintios 12,
se habla de estos dones específicamente. Todos los tenemos, hermanos. El ministro que unge lo tiene. Porque el testimonio es que han sanado, hermanos. Si alguien lo desprecia, hermanos, de que el ministro ungió, pero llega un hermano y lo ve triste al que le ungieron y dice, ¿qué tienes? No, pues me siento enfermo de esto, pero ya me ungí. Y le dice, te recomiendo que te tomes esto. Y se lo toma y se siente bien. Y viene, ¿a quién cree usted que le da las gracias? Así como pidió que lo ungieran, dice, doy gracias porque ya sané. Pero va y le da las gracias al que le dio el remedio. Hace menos ese ungimiento, hermanos. Pero aún así el ministro está para ungir. ¿Por qué sanó? Porque fue ungido, hermanos. Porque en el ministro está la facultad, como en toda la iglesia. En el ministro, porque unge, tiene la facultad del don de sanidad, pero lo tiene toda la iglesia. Y el mérito hay que dárselo siempre a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el cuestionario, hermanos. Otra pregunta antes de pasar al cuestionario. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo sabe que lo tiene, hermanos? Hechos 5:32, ¿qué dice? El Espíritu Santo Dios lo da a quienes, a los que le obedecen, a los que hacen la voluntad de nuestro Dios. Pregunta número 1. ¿Qué situación se presentaba en la iglesia de Corinto respecto a la manifestación de los dones de profecía y de lengua? ¿Cuál era la situación, hermanos? 1. La lengua, o sea, los idiomas es importante. Y más aún cuando se profetiza. Sí, hermano, con ese idioma, con esa lengua, porque edifica mucho, dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Pregunta número 2. ¿A qué le exhorta el apóstol ante esta situación? Bueno, que lo que ya leímos, hermanos, hágase todo como decentemente y con orden. Pregunta número 3. ¿Cómo explicamos en la iglesia la manifestación del don de lenguas que habla en 1 Corintios capítulo 14? Por el Espíritu Santo, para que se expresa como lenguas angelicales. Dice, a ver, ¿cómo entienden algunos grupos religiosos que se manifiesta el don de lenguas? Bueno, ya lo vimos, desorden, que ese es el don de la manifestación del Espíritu Santo, lenguas angelicales, palabras incoherentes, sin sentido y todo lo que ya vimos, hermano, lo cual no es así. 4. ¿Cómo explicamos en la iglesia la manifestación del don de lenguas que habla en 1 Corintios capítulo 14? La lengua que se expresa ¿cómo debe de ser? Entendible. Dirigirse a quien tienen esa misma lengua, edificando, porque si no, sería al aire. 5. ¿Qué ejemplo podemos mencionar para fundamentar esta explicación según Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 10, Hechos 19 que no está aquí? Son ejemplos del don de lengua. 3 casos en el libro de Hechos que encontramos, hermano. 6. Cuando se habla en lengua extraña, es un idioma que los oyentes no conocen, sin que haya algún intérprete. ¿Quién se edifica? Solo el que habla para sí. ¿Cuál es la regla? Mejor guarda silencio. 7. ¿Cuál es el propósito principal de los dones que el Señor nos otorga a través de su Espíritu Santo? De edificación, exhortación, consolación. 8. ¿Qué debemos hacer con los dones que nuestro Dios nos ha otorgado? Hermanos, obvio, ponerlos al servicio de su iglesia y buscar siempre su edificación. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.